Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, y vamos a continuar con el estudio que quedó pendiente hace 2 semanas, en el capítulo 11, versículo 37 al 54. El tema son las denuncias del Señor Jesucristo contra las religiones falsas. Y hoy vamos a ver la segunda parte. Estas religiones falsas son aquellas que enseñan que la salvación es por obras. Son aquellas que hacen todo lo posible por guardar una apariencia, que pueden darte un montón de reglas para que tú te conduzcas a través de esas reglas, pero que en realidad estas reglas no te acercan a Dios ni hacen que le agrades a Dios. La Biblia es muy clara en que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, no depende de lo que yo haga o deje de hacer para ser salvo. Depende de lo que el Señor Jesucristo hizo por mí en la cruz. Yo descanso en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz. No puedo descansar en que yo me porté bien hoy y estoy procurando portarme bien toda mi vida. No descansa tampoco mi salvación en que ya tengo más de 30 años de ser pastor. No descansa en esto mi salvación. Mi salvación descansa en lo que el Señor Jesucristo hizo por mí en la cruz. La sangre que Él derramó, porque esa sangre nos limpia de todo pecado. Y no es lo que yo estoy diciendo, lo que dice la Escritura. Y el Señor Jesucristo derramó su sangre para que tú y yo podamos tener perdón, para que podamos tener paz con Dios, para que podamos tener la salvación de nuestra alma, la vida eterna, es decir, una vida que nunca va a terminar. Esa es la vida eterna, es para siempre, para siempre. Así que leamos de nuevo aquí en Lucas capítulo 11 del versículo 37 hasta el final del capítulo, y dice así: Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, ¿el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados, sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera
y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Que Dios bendiga su palabra. Hemos titulado a este mensaje las denuncias de Cristo contra la falsa religión, porque una religión se considera falsa precisamente cuando indica o promueve que la salvación es por obras. Y esto era lo que los escribas y los fariseos hacían. Procuraban reglas que se guardaran todas las enseñanzas que ellos decían, pero eran reglas hacia lo externo, no eran reglas hacia lo interno. Y hace 2 semanas estuvimos hablando de lo importante que es cuidar primeramente nuestro interior. Y el Señor Jesucristo hace un énfasis más en lo interno que en lo externo. ¿Recuerdan aquella ocasión en la cual ahí en Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo está diciendo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Esa es lo externo. Es obvio ver cuando alguien mata a otro, es algo externo. Pero dice: cuídense de enojarse. Ay de aquel que se está enojando contra su hermano, o que está enojado contra su hermano. Eso no se ve. Y el Señor Jesucristo habla de nuestro interior. O cuando dice también, oíste que fue dicho a los antiguos, dele a la mujer carta de divorcio, o no cometerás adulterio. Pero eso es lo externo. En lo interno dice: mas yo os digo que cualquiera que mire y adultere en su corazón con una mujer, dice, es también culpable de adulterio. Pero está refiriéndose a lo interior. Está haciendo énfasis en lo interior. El Señor Jesús también a los discípulos les enseñaba a no orar, a no ayunar y a no dar limosna delante de los hombres o para que los vieran todas las personas. Él decía: hazlo todo en privado, hazlo todo en secreto, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, que nadie se dé cuenta, y tu Padre que ve en lo secreto, y esa es la parte donde tenemos que enfatizar, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estas 6 denuncias de las que voy a compartir con ustedes en esta mañana están vigentes todavía hasta el día de hoy. Es una denuncia contra aquellos que quieren encontrar la salvación a través de sus obras, o también aquellos que quieren vivir una fe en apariencia. Esa fe en apariencia puede manifestarse tal vez asistiendo mucho a la iglesia, o tal vez se pueda manifestar haciendo largas oraciones y palabras rimbombantes o domingueras, como le decimos nosotros. El Señor conoce el corazón. A veces esta falsa religión se manifiesta a través de oraciones muy bonitas que son formatos, pero que no realmente hablan de lo que está en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso la oración consiste en platicar con Dios de acuerdo a lo que tú le digas en tu corazón. No necesitas palabras que te pongan en la boca. Dile a Dios cómo te sientes y Dios te oye. Incluso si no tienes palabras con las cuales describir lo que estás sintiendo, Dios entiende los gemidos y los quejidos de cada uno de nosotros. Él nos entiende porque Él ve lo de adentro. Aún antes de que nosotros tengamos una palabra que pronunciar, dice la Escritura, Dios ya la conoce. Así que el Señor Jesucristo nos invita más a cuidar lo interno que lo externo. Y de esto trata este pasaje, porque los escribas y los fariseos que representan a la falsa religión estaban cuidando más lo externo y estaban buscando más la honra y la
preferencia de las gentes que les hicieran reverencias antes que cuidar su interior. Y vamos con la primera denuncia. Esto está en Lucas 11:42, donde el Señor Jesucristo les dice así, la primera denuncia contra la falsa religión: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto, fíjense, pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. En un pasaje paralelo que es Mateo 23:23 dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor Jesucristo está denunciando a los escribas y a los fariseos y a toda falsa religión cuando ponen el énfasis y la importancia en cosas que no tienen tanto valor para Dios en la escala de valores de Dios. Hay cosas que son mucho más importantes. Aquí se habla de que ellos eran tan minuciosos en el diezmo que aún de las plantitas de menta o de comino, que eran cosas muy pequeñitas, aún de ahí ellos diezmaban y se alardeaban de haber hecho o de ser tan justos de esa manera. Sin embargo, el Señor Jesucristo les dice: ustedes hacen esto, pero pasan por alto o no consideran valiosa la misericordia, la justicia y la fe. Y con esto les voy a decir algo. Dios tiene una escala de valores aún en sus mandamientos. Es muy fácil para nosotros discernir lo precioso de lo vil. Esto es bueno, esto es malo, esto es muy fácil. Pero discernir entre dos cosas buenas o dos cosas que son mandamientos de Dios a veces no es tan sencillo. El primer mandamiento que Dios nos ha dado es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y el más grande mandamiento. Y luego el segundo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Observen que el primero demanda todo de nosotros: nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestra alma, nuestro corazón. El otro es amar a nuestro prójimo como nos queremos a nosotros mismos. Este es un nivel humano. Y siempre está, es más importante amar a Dios antes que amarnos entre nosotros. Siempre será más importante. Hay mandamientos mayores y hay mandamientos menores dentro de lo que Dios ha ordenado en la Escritura. Por ejemplo, vayamos a Mateo capítulo 12. En la escala de valores de Dios, la misericordia, la justicia y la fe tienen mayor valor que el diezmo. ¿Sí? Así que esto no nos debe extrañar. Así hay muchos mandamientos en la Escritura que son superiores a otros. Y el Señor Jesucristo está haciendo el énfasis en esta denuncia, en que se le pone más énfasis o atención a los pequeños mandamientos y no a los más importantes. Y aquí para el Señor era mucho más importante tener misericordia de los demás. Recuerdan ustedes aquí en Mateo, en el capítulo 12, desde el versículo 5 en adelante dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y luego dice, me voy a pasar hasta el versículo 9, que dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en día de reposo? Él les dijo:
¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Los escribas y los fariseos decían, no se puede sanar a una persona en día de reposo a menos que se esté muriendo. Esa era una regla que ellos habían impuesto. Así que si él sanaba a una persona que tenía seca una mano, entonces no corría peligro su vida, y decían, no es lícito sanar en día de reposo. Pero dentro de la escala de valores de Dios, del Señor Jesucristo, es más importante hacer misericordia, hacer justicia y la fe. Eso que no se ve, eso que está en nuestro interior. Y de manera particular, aquí está hablando de que en la escala de valores de Dios es más importante tener esa misericordia que el diezmo. Es más importante sanar a una persona que el diezmo o que guardar el sábado. ¿Sí me estoy explicando? Hay una escala de valores. Mateo 5:19 dice, cualquiera que guardare uno de estos mandamientos muy pequeños, porque hay mandamientos pequeños y hay mandamientos más importantes. Entonces, debemos vivir acorde a los mandamientos más importantes. Hace muchos años, cuando estaba trabajando en Ladrillera Monterrey, nos dieron un curso, y en ese curso hablaban de un principio, el principio de Pareto. No sé cuántos de ustedes conozcan este principio, pero él hablaba del 80-20. Dentro de las actividades que tenemos, nosotros debemos estar concentrados en lo más importante. El 80% de nuestra atención debe estar sobre el 20% que hemos considerado nosotros más importante en nuestra vida. Y el 20% de nuestra atención debe estar en el 80% que no es tan importante. ¿Sí? En lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando aquí es a poner nuestra atención en los mandamientos más importantes. Pero la denuncia que hace el Señor aquí a los escribas y a los fariseos es que ponían la atención en las cosas pequeñitas, pero descuidaban lo más importante. En realidad, el Señor también les dice, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. O sea, es importante y más importante hacer misericordia, justicia, fe, cosas que están dentro, que no se ven, que diezmar cosas que sí se ven, pero que son pequeñas. La segunda denuncia dice en el versículo 43, hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Los escribas y los fariseos querían honor, amaban el honor, amaban el reconocimiento de la gente, y cuando tenían alguna reunión, las sillas se ponían en semicírculo, y entonces ellos pagaban por ocupar los mejores lugares, porque de esa manera ellos podían recibir el reconocimiento y el honor, la alabanza de las personas. En muchas ocasiones nosotros se nos pide tal vez en la iglesia orar en público, orar una oración, y queremos sacar lo mejor que tenemos aquí guardado, ¿no? Nuestras mejores palabras, y buscamos la alabanza de los demás, porque hasta a veces nos dicen, oraste muy bonito, ¿sí? En muchas otras ocasiones ayudamos a una persona, le damos algún consejo y le funciona ese consejo que le dimos al hermano, a la hermana, y entonces cuando viene el domingo, el tiempo de dar testimonios, la persona se levanta y le da gracias a Dios, pero dice, ojalá y me mencione a mí de que yo le di el consejo. Hermanos, eso es buscar honor y no darle toda la gloria a Dios. Los escribas y los fariseos hacían esto, ellos buscaban los aplausos, los títulos de renombre y las alabanzas en las plazas.
Hay un personaje en la Escritura, en la tercera carta del apóstol Juan, que se llamaba Diótrefes. Y dice Juan, el apóstol, dice, siempre quiere ser el número uno, siempre quiere estar en la punta del grito, como decimos nosotros. Siempre quiere ser aquel que le rindan tributo. El Señor Jesucristo no enseñó eso. El Señor Jesucristo enseñó a que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Hablando el apóstol Pablo de Timoteo, dice, todos buscan lo suyo propio y nadie tengo como Timoteo que busca lo que es de Cristo Jesús. A veces buscamos lo que nosotros queremos, tal vez para exaltarnos, pero hay que buscar a Cristo, lo que es de Cristo, para que su nombre sea exaltado, para que a Él se le dé la gloria. Ahora, aquí hay un punto muy interesante. Abran su Biblia en Lucas 14, denle unas 2 vueltas más allá a su Biblia. Estamos en Lucas 11 y en el capítulo 14. Observen la enseñanza que da el Señor Jesucristo. Esto lo hice yo una vez y me funcionó. Aquí, escuchen lo que dice en Lucas 14, del 7 en adelante. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, cuando fuereis convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y les digo, esto me ocurrió antes de casarme. Mi hoy esposa se estaba graduando y le hicieron una fiesta de graduación en el Club de Leones. Se invitó a todos los muchachos ahí de la iglesia, y se hizo una mesa larga, donde en la cabecera pues estaba su mamá, estaban sus hermanos y estaba ella. Y todavía ella tuvo que pasar a recoger pues allá algún papel. Y yo me senté en la parte final, junto con donde estaban todos los muchachos. Y cuando ya ella regresa, entonces desde allá, desde lejos, me dice, Juan, vente para acá. Entonces, en ese sentido, yo tuve un poco de gloria delante de los que estaban a la mesa. Pero no debe uno, en este caso, buscar o amar esos primeros asientos o esas primeras sillas, como dice aquí. Creo que uno de los grandes problemas de las falsas religiones, y a veces me temo que en la vida de algunos cristianos, es el hecho de buscar un reconocimiento de las personas en lugar de darle la gloria al Señor. Dice en Romanos 12:10 de la siguiente manera, escúchenlo, lo tengo aquí. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, dice, prefiriéndoos los unos a los otros. En Filipenses capítulo 2, en el versículo 3, tenemos también una enseñanza parecida, cuando el apóstol Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No debemos buscar ser los primeros. El primero es el Señor Jesucristo. Por eso también en las orquestas la gente siempre tiene el deseo de destacar, de ser el primero. ¿Y saben cuál es uno de los instrumentos que se batalla más para encontrar? El segundo violín. El primero, todos quieren ser el primero, pero el segundo violín, no todos quieren ser el segundo violín, ¿sí? Así que
No busquemos el reconocimiento, sino démosle la gloria a Dios, y las religiones falsas buscan precisamente reconocimiento para ellos. La tercera denuncia está en el versículo 44 aquí de Lucas capítulo 11, donde nos dice de la siguiente manera: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Lo primero que les echa en cara al Señor Jesucristo a estos escribas y fariseos, y también a la falsa religión, es la hipocresía. La palabra hipocresía significa actuar, y los actores usaban precisamente esas máscaras, usaban la hipocresía para representar un personaje que no eran. La hipocresía precisamente llegó a ser un sinónimo de deshonestidad, de engaño, y si pudiéramos definirla, es el mal hábito de esconder tras una máscara la verdadera apariencia de uno. En pocas palabras, debemos ser sinceros, tal y cual somos. Por eso, a veces considero que necesitamos decirle a Dios y a los demás las luchas que estamos teniendo. Muchos de nosotros decimos, ¿cómo estás? Y se nos contesta, muy bien. Y no decimos realmente cómo nos sentimos. Estamos mal, pero no, decimos, está bien. Ahí está la primera máscara que presentamos ante los demás. La máscara de autosuficiencia para decir, todo está bien en mí. Y por dentro te estás muriendo. Por dentro estás suplicando ayuda, pero no se lo quieres demostrar a los demás. Bueno, el Señor Jesucristo les está diciendo a estos escribas y fariseos que eran como sepulcros que no se ven. ¿Por qué razón les dice esto? Porque cuando las grandes multitudes llegaban a celebrar la Pascua a Jerusalén, la costumbre de las autoridades del pueblo era pintar los sepulcros que estaban junto al camino para que la gente no los pisara, porque si los pisaban, ellos quedaban contaminados por 7 días, según Deuteronomio, aquí tengo la cita, en Números 19:16, ahí lo pueden checar. Quedaban contaminados por 7 días y entonces ya no podían celebrar la Pascua. Y el Señor, ¿qué les está diciendo? Ustedes son como sepulcros que no se ven, no están pintados. No están pintados, entonces la gente que tiene contacto con ustedes se contamina. ¿Y qué es lo que los contamina? Les contamina la enseñanza falsa que les están dando. Cuando tenemos contacto con personas que llevan una fe aparente, pero no interna, o que se topan con las falsas religiones, nosotros encontramos que podemos ser contaminados al estar escuchando constantemente sus doctrinas, y más si andamos conforme a las prácticas que ellos tienen. El Señor Jesucristo nos enseña en la palabra que Él es el testigo fiel y verdadero. Apocalipsis 1:5 dice así: el testigo fiel y verdadero. Es decir, nosotros tenemos que ser como Jesucristo, tenemos que ser fieles a lo que la Escritura dice. Tenemos que ser tan cuidadosos en enseñar lo que dice y no lo que creemos que dice o lo que nosotros pensamos que le pudiera caer bien a la iglesia. Nosotros tenemos que hablar conforme a lo que dice la Escritura. Y según Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, nos dice que no debemos añadir ni quitar nada a la Escritura. Se los voy a leer. Es el último capítulo del libro de Apocalipsis. Dice de la siguiente manera en el versículo 18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad
y de las cosas que están escritas en este libro. Esa es la gran responsabilidad del que se para detrás del púlpito. Esta es la gran responsabilidad del maestro, aquel que enseña Biblia. Según la Biblia de las Américas, ahí en Santiago capítulo 3, en el versículo 1, dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis un juicio más severo. El maestro tiene un juicio más severo que aquel que es el que escucha. El que escucha tiene una responsabilidad de poner atención. Tiene la responsabilidad de poner atención y de corroborar con la escritura si es cierto lo que está diciendo el que está al frente. Pero el maestro tiene la responsabilidad y tiene, en este caso, es juzgado más severamente por el solo hecho de que está compartiendo la palabra a la multitud. Y al compartir la palabra, si se equivoca, es una gran cantidad de personas las que están equivocadas. No es lo mismo que mi reloj de pulso tenga un error de 5 minutos a que el reloj de la catedral o el reloj que está ahí por Constitución tenga un retraso de 10 o 15 minutos. Ese reloj engaña a todos. Este me engaña a mí. ¿Me explico? Entonces, la enseñanza aquí es que no debemos exponernos a las falsas doctrinas, a las falsas enseñanzas. Y los escribas y los fariseos, más bien los fariseos aquí, eran los que su enseñanza contaminaba a los demás porque era una enseñanza aparente. No enseñaban un cambio interno en su corazón. Cuando el Señor Jesucristo dijo esto, de inmediato brincaron los escribas. Y vean lo que dice enseguida aquí en el versículo 45 y 46. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, estos son los escribas, le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él les dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Los intérpretes de la ley, los escribas, eran aquellos que habían sepultado los mandamientos de Dios, poniendo muchas reglas para guardarlos, o prefiriendo guardar las tradiciones de los hombres que guardar la escritura. Tenemos un caso ahí en, creo que es Marcos capítulo 7, donde se le reclaman al Señor Jesucristo que por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Y recuerden que les había comentado que era un lavamiento ceremonial para librarse no de los gérmenes que traías en la mano, sino era un lavamiento ceremonial para que según ese lavamiento pudieras comer y hacer lo que quisieras. En esa ocasión el Señor Jesucristo les dice: ustedes son los que invalidan el mandamiento de Dios con vuestras tradiciones. ¿Por qué? Porque le dicen a su papá que les viene a pedir dinero, o a su mamá que viene a pedirles dinero y que necesita ayuda: mira, mamá, papá, lo único que tengo es mi ofrenda, lo que voy a darle a Dios, no te puedo prestar ni te puedo dar nada. Dice, y de esa manera invalidas el mandamiento de Dios, porque ese mandamiento es grande. El mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que el Señor te da. Les repito, otra vez, mandamientos superiores, hay mandamientos inferiores. El Señor Jesucristo les dice: ustedes atan cargas que ustedes ni con un dedo quieren mover. Las cargas que se ponían sobre los animales eran fardos o bultos que tenían que estar bien compactos para que el animal no batallara tampoco y no sufriera mucho al cargarlas. Por eso les dice: hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Mateo 23:4 dice: atan cargas difíciles de llevar, les ponen reglas. Hace muchos años, nosotros estuvimos, algunos hermanos de los que
pues compartieron mi juventud, vamos a decir así, nos tenían sujetos a muchas reglas. Y en una ocasión se nos dijo: quiero que vengan todos los días a orar a las 7 de la noche. Todos los días. El hermano Linden brincó de inmediato y dice: no puede ser todos los días, van a descuidar su familia, van a descuidar todo esto. Pero se impuso la voluntad de aquella persona. Y entonces ahí estábamos, y ahí estábamos, y ahí estábamos. Y yo dejaba a mi familia y me iba, porque me estaban solicitando que estuviera. Y en aquel entonces también uno no tenía la sabiduría que el tiempo y Dios nos da, porque en ese entonces uno tenía ya una posición ante la iglesia y no quería perderla. Es algo falso, pero pues así sucedió. Entonces, en una ocasión, esa persona dice: tengo que salir a determinada ciudad. Le dije: entonces, ¿usted ya no va a venir todos los días? Y lo dejé con eso, con esa puñalada en su corazón, y dije: bueno, yo me retiro. Al rato que ya me estaba retirando, viene y me alcanza, me dice: si quieres no voy. Le dije: no, usted es el que dijo que había que estar aquí todos los días, y usted es el primero que está quitándose de esa responsabilidad. No son las reglas las que deben guiar nuestra vida. No debemos poner cargas, y uno de los grandes errores de los escribas era considerar que la salvación se ganaba con el propio esfuerzo. El esfuerzo humano no sirve para la salvación. Lucas 16:15 dice el Señor Jesucristo a los escribas y a los fariseos, les dice, se los voy a leer. Lucas 16:15 dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Tú puedes decir: estoy haciendo lo mejor, por estas obras me estoy justificando, estoy ayudando a esta persona, le estoy dando limosna, estoy buscando asistir a la iglesia, ayudar a mis semejantes, y tú dices: estoy haciendo lo grande, lo bueno, lo importante. Y el Señor Jesús dice: tus obras no son útiles ni valiosas para alcanzar la salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso muchas personas no quieren seguir a Cristo, porque se les hace muy sencillo. Si no depende de lo que yo haga o deje de hacer, y depende de lo que el Señor Jesucristo hizo, bueno, se me hace muy sencillo, hay que hacer algo. Y entonces ellos dicen: pues tengo que hacer buenas obras, tengo que ayudar a y piensan, cuando lo hacen, se sienten en paz, se sienten tranquilos, y piensan que están agradando a Dios. No. Agradas a Dios cuando pones tu fe en Jesucristo, nada más. Exclusivamente en Jesucristo. Esas cargas pesadas que los escribas y los fariseos, y aún muchas personas hoy en día ponen sobre los hombres, son aquellas que el Señor Jesucristo quiso quitar cuando les dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ya no te mortifiques si vas a alcanzar la salvación haciendo buenas obras. Ya no sufras. Esa es una carga muy pesada. Yo te la voy a quitar. El Señor Jesucristo te dice cómo quitarla. Te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que los intérpretes de la ley habían llegado también al arte de evitar para ellos mismos esas cargas que ponían sobre los demás. El Señor Jesucristo vino más que nada para quitarnos toda carga pesada, para hacer la vida sencilla. Hace mucho tiempo leí un libro de Chuck Swindoll que se llamaba así: La fe sencilla. Es un libro donde tú no tienes que estar guardando reglas y reglamentos de iglesia o reglas de hombres o tradiciones. Simple y sencillamente es vivir la vida de Cristo, poniendo tu fe en Él.
un hermano lo definió de esta manera. Dice, es cuando tengo que tomar una decisión para un punto determinado, dice, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría el Señor Jesús en una situación como esta que estoy viviendo? Así que espero que les sirva o que nos sirva a todos nosotros, porque eso es vivir una fe sencilla. La quinta denuncia que hace el Señor Jesucristo es la siguiente, ahí en el 47 y en el 48 de Lucas 11. Dice, hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Pero les dice, ustedes le edifican un sepulcro diciendo que de esta manera están honrando a los profetas que sus padres mataron. Y ustedes dicen, les estamos rindiendo honor, pero no es así. El Señor Jesucristo les está diciendo, ustedes no tan solo son descendientes físicos de sus padres, son descendientes morales también de ellos, porque ustedes también están buscando darme muerte a mí. Escribas y fariseos se habían reunido precisamente para eso, para darle muerte al Señor Jesucristo. Y el Señor aquí les está diciendo, hipócritas, ustedes son igual que sus padres. Sus padres mataron a los profetas y ustedes les están construyendo el sepulcro. Ustedes mataron a los profetas, pero también quieren matarme a mí. Así que por eso les dice, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Aquí hay algo que también es muy interesante. Era justo, es una pregunta que podemos hacernos, ¿era justo castigar a los judíos de ese tiempo por la sangre que habían derramado sus antepasados? El Señor Jesucristo está diciendo que iba a ser demandada de esa generación. Y la respuesta a esta pregunta está en lo siguiente. Cada generación anterior nos deja una enseñanza para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron, o que nos arrepintamos de los pecados que nuestros antepasados cometieron. Pero cuando no nos arrepentimos y continuamos con los pecados de nuestros antepasados, entonces esta nueva generación debe pagar precisamente por eso. Estamos en Lucas y estamos ayer ahora del capítulo 11 al capítulo 12. Vayan y lean versículo 47 y 48. Aunque para poderlo entender vamos a leer desde el verso 41, por favor. Dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y le dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Observen el 47 y el 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Nosotros tenemos, y dice, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Nosotros tenemos una responsabilidad mucho más grande que la de los hermanos en Cristo que vivieron la generación anterior, porque ellos tenían una enseñanza y se ha crecido tanto en el conocimiento de Dios, con libros, con concordancias. Antes no había la concordancia bíblica. Antes los pastores tenían que aprenderse de memoria la Biblia y saber dónde se encontraba cada versículo. Ahora tenemos mucha más bendición, somos más responsables. Así que también se vuelve una gran responsabilidad si tú estás escuchando la palabra de Dios y no le haces caso. Eres responsable porque la escuchaste. Y si todavía no tomas una decisión, eres más responsable que la última vez que pudiste haberla escuchado. Por último, el Señor Jesús les dice: ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Los escribas y los fariseos eran los que tenían la profesión de abrir las escrituras para que la gente lo entendiera. Pero estaban sepultando la ley con una carga de tradiciones que desgraciadamente eran tradiciones humanas, nada más. En lugar de promover la salvación por la fe en Cristo Jesús, promovían la salvación por las obras, por guardar reglas. Y la sabiduría de la que aquí habla es como un tesoro guardado bajo llave, ¿sí? Los intérpretes habían cerrado con llave la sabiduría de Dios, habían cerrado esa puerta y parecían haber perdido la llave porque eran los responsables de la ignorancia del pueblo. Ellos tenían que enseñar lo que la Biblia les dice a la gente para que la gente alcanzara la salvación. Y ellos mismos no entraban ni dejaban entrar a otros porque pensaban que la salvación era por obras. Hay que hacer algo. Y la mayoría de las religiones falsas promueve una religión por obras. Y al promover una religión por obras, están enseñando también que la salvación es a través de las obras que tú hagas y no por la fe en Jesucristo. La llave para abrir el conocimiento de Dios se refiere a que el guardador de la llave tiene el poder o autoridad para abrir y cerrar ese conocimiento de Dios revelado en las Escrituras. Así que esa es la llave, el poder o la autoridad. Si en alguna ocasión se han preguntado qué significa la llave de la ciencia de la que habla aquí la Escritura, es la autoridad para abrir la palabra y poderla compartir con los demás. Estas son las características de una falsa religión. El Señor Jesucristo nos enseña a cuidar el interior. Le da más importancia a lo interior que a lo exterior. Y con esto les digo lo siguiente: si queremos cultivar nuestra vida interna, abramos la puerta de nuestro aposento y cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre que está en secreto. En lo secreto, busca a Dios en lo secreto, cultiva tu vida interior. Ya no vivas una vida aparente, porque aquí también puede haber entre los hermanos quien pueda presumir de muchas cosas, pero a veces incluso criticamos a los demás cuando nosotros estamos por dentro también con muchas envidias y problemas que no hemos podido resolver. Mejor déjenle eso a Dios y oren por la persona en lugar de criticar a esa persona. Así que ocupémonos en lo más importante: la misericordia, la justicia y la fe. Oremos. Padre bendito, muchas gracias por este día y gracias por tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesucristo que nos sigas enseñando y que tengamos una relación íntima contigo, que podamos caminar contigo y de esa manera, en lo secreto, también cultivemos nuestra vida interior y tengamos una relación sincera contigo.
Señor, aun cuando querramos guardar una apariencia, tú nos conoces perfectamente. Así que te pido que nos bendigas, y si en medio de nosotros hay una persona que quiere llevar una vida sincera delante de ti, te ruego que tu Espíritu Santo le guíe a toda verdad y que tu Espíritu Santo le convenza con tu palabra. Los pongo en tus manos a todos mis hermanos aquí presentes y te pido que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén.